Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Los que aún no nos saludamos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta tarde maravillosa que vamos a tener en la presencia del Señor. Decirles una vez más, dispongamos nuestro corazón, dispongámonos para salir hoy con algo nuevo, ¿verdad? Hemos venido aquí a darle al Señor, pero también creo que hemos venido a recibir de parte de Él algo. Yo quiero que me acompañen, vámonos a ir al libro de Joel, capítulo 1. Y allí nos vamos a quedar en Joel, capítulo 1. Quiero hablarles hoy, tocar un tema que yo creo, le decía hoy a Gaby, a todos de alguna manera, pues nos ha tocado vivir, y diría yo, nos está tocando vivir. Dios, ¿verdad? Dios nos entrega muchos sueños. Nos entrega muchas visiones, cosas que tú y yo soñamos. Yo tengo muchos sueños en esta vida. Tengo sueños con mi esposa, tengo sueños con ustedes como ministerio, tengo sueños dentro de la obra de Dios a unos años, tengo sueños personales míos, individuales. Tengo muchos sueños, los cuales Dios de alguna manera se los va entregando a uno o le permite a uno soñar. Y eso es algo de lo que yo quiero hablar. Yo le he titulado, por ponerle un título a lo que quiero transmitir hoy con el Espíritu Santo, defendiendo los sueños y visiones a capa y espada, es decir, a como dé lugar. ¿Sí? Defender los sueños y las visiones que se nos han dado o que han surgido de nuestro corazón a como dé lugar. Cuidar lo que Dios evidentemente está entregando y nos está dando. Es cuidar una semilla que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted me preste mucha atención con esa palabra, lo que es la semilla. ¿Sí? La semilla, hoy quiero que lo veamos así, la semilla tipifica esa visión, tipifica un sueño, ¿verdad? Ese sueño que quizás usted hoy tiene, ese anhelo que tenemos, eso tipifica una semilla, ¿verdad? Eso que hay en nuestro corazón. Yo hace mucho tiempo atrás vi un documental de Walt Disney, que es el fundador de todo lo que es en este caso esa gran industria hoy en día, los parques, etc. Pero en ese documental mostraron algo muy interesante de este hombre, de Walt Disney. Él empezó con un sueño, ¿verdad? Un sueño que eran esos parques que hoy en día atraen a millones y millones de personas alrededor del mundo y ya pues se ha establecido también en otras partes. Él lo soñó un día, ¿verdad? Y empezó todo este sueño, esta construcción de un sueño que él tuvo en su corazón. Mas, sin embargo, solamente una parte de lo que fue toda esta creación de los parques, él la alcanzó a vivir. ¿Sí? Él muere, ¿verdad? Y no vio culminar el sueño que él un día tuvo, no vio el culminar de esta majestuosa obra que él un día anheló y soñó en su corazón. Estos parques, estoy hablando de Walt Disney. Cuando esto pasa y los parques finalmente se inauguran, en una reunión muy conmemorativa a su esposa, la señora de Disney, le entregaron una placa, ¿sí? Y en una placa donde decían, qué increíble el sueño de Walt Disney, pero qué triste que no lo pudo ver, ¿verdad? Realizado. Y la esposa entonces corrige esa placa que están entregando, dice no, dice él sí lo vio, por eso estamos todos hoy aquí, ¿verdad? Porque él sí vio el sueño. Y es de lo que yo quiero hablar hoy, porque resulta que cuando no se cumplen los sueños, todos tenemos sueños, o hemos tenido o tuvimos sueños, ¿verdad? Los que más tienen sueños, diría yo que son los niños. Uno de niño, todos pasamos en esa etapa y fuimos soñadores. Pero pasaron los años y los que hoy en día son más viejos, los que aún están en esas etapas de la vida, nos hemos podido dar cuenta que los sueños que tuvimos un día de niños, en algún momento de la vida se desvanecieron, ¿verdad? Ese sueño, si no fue de niño, de adolescente, algo pasó y se desvaneció. Y de pronto ya como adultos, con familias, en un país como estos, donde hay tantas oportunidades, llegamos con esa ilusión y un sueño, ¿verdad? De ver cumplida ese anhelo del corazón, mas sin embargo,
no se dan esos sueños. Y cuando un sueño no se da, cuando un sueño empieza a retrasarse, cuando un sueño pasa el tiempo y pasa el tiempo, ahí ocurre algo y viene una tremenda frustración. Y muchos nos hemos frustrado al soñar, al anhelar cosas y no verlas realizadas. Y resulta que cuando un sueño, repito, no se cumple, pues genera mucha frustración. Y entonces en vez de amar un sueño, empiezo a odiar ese sueño. Y empiezo a renegar de ese sueño. El sueño que un día amé, ahora reniego de él. Porque me ha sido tan difícil que ahora uno dice, ve, yo tan bobo, yo tan iluso, dice la gente. Yo tan ilusa, yo es que pensando que yo podía hacerlo. Yo es que creyendo eso que me dijeron, que yo podía es que salir adelante, que yo podía lograr una familia, etcétera, etcétera. Y entonces ese sueño pasa a ser ahorita un sueño odiado, un anhelo, una visión que dejamos de amar y empezamos a odiar. Porque resulta que cuando estaba quizás a punto de cumplirse ese anhelo, cuando estuvo a punto esa persona o tú de realizar ese anhelo matrimonial, cuando estuviste a punto de lograr el éxito laboral, económico, siempre se presenta algo, ¿verdad? Siempre se presenta algo. Y estamos como que a un paso de que logremos eso y no se da. Y hay algo que está pasando, ¿verdad? Y lo más tenaz es que esto hay una consecuencia detrás de esto. Sí, detrás de esto hay una consecuencia y es que la gente o nosotros hemos perdido la capacidad, óigame bien, de soñar. Son muy pocos hoy en día en este mundo, cristianos, no cristianos, soñadores. Pregúntale hoy a la juventud cuáles son sus sueños. No sé. ¿Y qué vas a hacer cuando sea grande? No sé. ¿Y qué vas a estudiar? No sé. Y no saben, no tienen sueños, no aspiran nada. Y tú le preguntas a una pareja que lleva 2, 3, 5 años de pronto en un país como este. Y bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones? ¿Para qué estás trabajando? No saben, no hay un sueño. Porque se pierde o se ha perdido la capacidad de soñar. Y la gente o un matrimonio alcanza cierta edad, llámese edad o de casados o edad como tal, cronológica, y entonces se anulan los sueños. Y yo siempre he dicho, me parece muy triste que un adulto entre en la onda de dejar de soñar, porque no puede ser así. Y eso es de lo que yo quiero hablar hoy. ¿De qué es lo que pasa con esa semilla? ¿Cómo puedo cuidar esa semilla? Porque no puedo perder la capacidad de soñar. Sí, lo más tremendo es que Dios no me va a poder dar porque ya no veo. Y quiero decirte algo, la vista, ¿verdad? Es una función de los ojos, pero las visiones son una función del corazón. Vuelvo y te lo repito, la vista es una función de los ojos, pero las visiones, los sueños, no tienen que ver con lo que tú y yo vemos, físicamente hablando, sino que están conectadas con mi corazón. Entonces cuando una persona deja de visionar, deja de soñar, ese día empieza a morir. Y entonces cuando tú te encuentras con esas personas que soñaron un día, por ejemplo, una carrera, y alcanzan ese título, cuelgan el título, y ese día se acaban los sueños. El llegar a este país era un gran sueño y se llegó y se acabó la capacidad de soñar. El comprar la casa era un gran sueño, se compró la casa y se acaba. Y entonces, como las visiones se acaban, los sueños se acaban y están conectados con mi corazón y no con mis ojos, el corazón empieza a morir, la persona empieza a morir. Y te encuentras tú con estas personas o nos encontramos en esa circunstancia nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad del corazón. El cuerpo se envejecerá, pero el corazón yo lo puedo mantener joven para siempre. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando vine por primera vez a Hamilton,
que relativamente sigo siendo muy joven, pero era más joven, ¿verdad? Y recuerdo que algunos jóvenes muy religiosos me juzgaban. Me juzgaban porque les chocaba que a pesar de la delegación que Dios me había entregado, como era un liderazgo de una iglesia, de una ciudad, ¿verdad? Yo podía seguir divirtiéndome. Yo seguía riéndome, yo seguía siendo joven en mi corazón. Porque a mí la edad no me va a envejecer mi corazón, ¿verdad? Porque aún sigo soñando, porque aún con mi esposa tengo sueños y eso mantiene tu corazón joven. El seguir teniendo visiones. Porque el día que tú dejes y pierdas la capacidad de soñar, vuelvo y lo digo, ese día empiezas a morir. Y te encuentras con gente quizá joven cronológicamente, pero con un corazón muy viejo. Como te encuentras con gente muy mayor, que tú dices, increíble la actitud de esa persona. Tantos años y todavía con esa energía, todavía tan jovial. Esa palabra que usamos, ¿no? Una persona jovial, una persona que mantiene. Pero eso no tiene que ver con la edad cronológica, familia. Eso tiene que ver con la edad de nuestro corazón, con la juventud que le inyectamos a nuestro corazón. Con la juventud que yo le inyecto a mi corazón. Entonces nos mantenemos jóvenes porque siempre tenemos un sueño más grande. Yo he ido cumpliendo sueños en mi vida, pero cada vez que cumplo uno, el Señor me da la posibilidad de soñar con uno más grande. Yo revisaba una prédica de hace unos años atrás, antes de que estuviéramos en este salón, pues tiene que ser más o menos por allá de hace 4 años y medio, por allá, ¿sí? La tenía grabada casualmente y un día revisando el computador me encontré con una cantidad de prédicas que yo había grabado en ese entonces y me encontré con una muy específica. Con una donde estábamos en un salón, allá donde los que saben estábamos, ¿verdad? Rentándolo cada 8 días. Y me acuerdo, no sé ya muy bien de qué era la prédica, pero yo les transmitía este sueño, el que hoy estamos viviendo, tener una sede. Y yo le decía a Gaby, porque se lo mostraba, qué locura le decía. Porque era un sueño nomás. No habían posibilidades, no habían finanzas, no había nada, pero era un sueño. Y llegamos acá y ese sueño se empezó a cumplir, pero ahora este no es mi sueño. Tengo otro más grande todavía, que el Señor me ha permitido soñar. Y eso mantiene mi corazón todavía vivo. Porque donde acá se me hubieran acabado los sueños, entonces yo no estaría viviendo de la misma manera que hoy vivo, que aún tengo motivación, esperanza. Todavía tengo cosas por las cuales levantarme y luchar en la vida. Pero hay muchas personas, y de pronto tú puedes ser una de ellas, donde los sueños, ya tienes varios sueños enterrados en tu vida. Varios difuntos que hoy te acompañan. Y el corazón entonces ha empezado a envejecer. El corazón entonces ha empezado a envejecer. Y yo te digo algo, consíguete un sueño más grande que tú. Consíguete un sueño más grande que tú. A mí me encanta ver cómo Dios patrocina sueños imposibles. Cómo Dios utiliza al menos para cumplir sueños imposibles. Por eso te repito, consíguete, apégate a sueños que sean más grandes que tú. Más grandes. No consigas ni te apegues a sueños que tú puedas conseguir por tus fuerzas, sino búscate los sueños que tú no puedes alcanzar ni con tus recursos, ni con tus habilidades, ni con tus talentos. Los sueños que a mí Dios me ha permitido soñar, no los alcanzaré por quién soy, por qué hago, por qué tengo, por qué sé. No hay forma. Los alcanzaré porque Dios es quien me patrocina esos sueños. Entonces, en Joel, ¿verdad? Quiero que nos vayamos al libro de Joel, porque hay que ver Biblia, ¿no? Joel, capítulo 1, versículo 4. Acá nos encontramos con algo que es, repito, defender el sueño o esa visión. Joel, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón,
y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. No, ese es un chiste ese versículo. ¿No? Los nombres aparte, uno dice quién se los inventó, en qué estaría pensando Dios cuando escribió esto, o en qué estaría este profeta, ¿verdad? Vuelvo y se lo leo. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, ¿verdad? Lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Uno ya dice, eso es como un chiste el versículo. Un trabalengua, ¿sí? Y lo que quedó se lo comió finalmente entonces la langosta, dice ahí la Biblia. Y uno dice de este versículo, pero uno que va a predicar de ahí, pues déjeme decirle que acá hay algo tremendo. Porque cuando leemos esto, vemos claramente el efecto dominó de cuando alguien pierde la visión. De cuando alguien pierde el sueño. El efecto dominó es que una ficha caída va llevándose toda una hilera de fichas. Y acá estamos viendo un efecto dominó que el Espíritu Santo nos lo va a revelar y estoy completamente seguro de eso, ¿verdad? De cuando alguien, ese efecto de cuando alguien pierde la visión, pierde la capacidad de soñar, cuando se le roba esa semilla, repito, que tipifica los sueños, que tipifica una visión. Y habla de la oruga, dice lo que quedó de la oruga. La oruga, cuando uno va al significado en el hebreo, en el original, significa devastador. Eso significa oruga. Sí, la oruga, todos identificamos una oruga, ¿no? Un gusanito, pues. Una oruga. ¿Y qué es lo que hace cuando uno revisa toda esta, porque es como una plaga, se podría decir, de las huertas, de un cultivo, etcétera? La oruga tiene una función. La oruga ataca la semilla de la planta, nada más. Uno diría, no, la oruga se come las hojitas. No. La oruga tiene una función: comerse la semilla de la planta. Esa es la función de la oruga. No hay otra. La oruga no va por nada más, ¿verdad? Y la semilla, repito, tipifica la visión. Y la visión es algo chiquitito como un grano de mostaza, pero que al plantarlo y cuando la tierra nutre esa mostaza, ese grano, etcétera, y suple todos esos nutrientes, se transforma en la más grande de las hortalizas. Es un árbol gigante, un granito así de mostaza, uno, ¿verdad? A lo que quiero ir con esto es que aunque tu sueño, aunque tu visión hoy sea muy pequeño, es una semilla. Es una semilla. Mas sin embargo, la oruga dice lo que quedó de la oruga. ¿Sí? La oruga viene y ataca la semilla. Entonces, repito, cuando la oruga ataca la semilla, está atacando tu visión. Está atacando tu visión. Entonces, en la Biblia uno se encuentra, había una porción que dice que sembraréis en vano vuestra semilla porque los enemigos la comerán. Entonces, muchas veces sentimos que lo que decía antes, cuando estamos a punto de alcanzar algo, alguien me roba eso. Cuando estábamos al punto de salir de las deudas, el carro se dañaba. Se dañó. Y tocó repararlo. Y creció una deuda. Y cuando estábamos a punto de, algo sucedió. Y entonces usted dice, pero cada vez que yo iba a alcanzar algo, se me robaba. Se me robaba el sueño. Y esa es la oruga. La oruga es aquel, ¿verdad? Aquella situación, aquella persona, ¿verdad? Aquel momento que se te roba, que te quita el sueño, que ataca tu semilla. Y eso es lo que pasa. Entonces el diablo, el mismo Satanás, sabe que te mete en una zona gris robándote los sueños. Él sabe que no hay mejor arma que cortarle a una persona la capacidad de soñar. Y una persona que pierde la capacidad de soñar es una persona que viene todo un efecto dominó, que es el que vamos a ver. Porque tú dices, ¿qué tiene que yo ya no sueñe? ¿Qué tiene que yo ya no sea una persona o que nunca haya sido una persona visionaria? ¿Qué tiene que yo trabaje para mi día a día y se acabó? Sin sueños, sin visiones. Y yo te digo, tiene un efecto tremendo, dominó. Porque lo primero que pasa es que alguien se te robó, te atacó tu semilla, tu sueño. Y ahí entonces es donde aparece
lo que yo decía, gente que impresionantemente no tienen sueños, no sueñan con nada. Yo le decía a Gaby y lo hablábamos, lo conversábamos y yo decía, qué tremendo, que hay mucha gente que conocemos que no tienen una esperanza, es decir, no tienen una visión, un sueño grande que alcanzar. Viven la vida del día a día y pasaron 1, 2, muchos años en esta tierra, ¿verdad? Pero siempre se les robaron los sueños hasta que un día perdieron la capacidad de soñar. Y entonces acá aparece el saltón, porque dice que lo que deja la oruga, viene el saltón, ¿verdad? Y se lo come. Y el saltón, en lo que pasa en todo el proceso, la oruga viene y coge la semilla. Y el saltón se come o succiona la savia de la planta. La savia, para que se acuerde, es cuando usted cortaba una ramita, un pastito, un árbol y salía un liquidito. ¿Se acuerda? Eso es la savia. Y la savia cumplía una función o cumple una función. ¿Verdad? La comunión es la unión entre los frutos de la tierra y es el ducto para llevar entonces a los frutos. Eso es la savia. Pero dice que el saltón, ¿verdad? Viene y se come lo que deja la oruga. En este caso, viene y se come la savia. Sí, la savia es lo que conecta, repito, los nutrientes de la tierra con los frutos. Entonces, cuando la oruga se te come la visión, viene atrás el saltón y te come la comunión. Y entonces una persona que ha perdido las ganas de soñar, que ha perdido esa semilla, es una persona que le cuesta ahora tener comunión con Dios. Y si tú te estabas preguntando por qué ya no te cuesta tanto orar, por qué ahora te cuesta tanto buscar a Dios, por qué te cuesta tanto tener comunión con Dios, porque ahora no es tan fácil como era antes, es porque primero ya pasó algo, es porque primero ya alguien atacó tu semilla, es porque primero ya has perdido la capacidad seguramente de soñar. Y entonces viene el saltón y toma la savia. Te quita la capacidad entonces de comunión con Dios. Y es un efecto dominó, por eso digo una lleva a la otra. Y entonces ya es muy aburrido, ya no me dan ganas. Y entonces mientras todos estamos en la alabanza, hay alguien que no le importa. No porque no ame a Dios, no porque no respete a Dios, sino porque ya no hay esa savia en su vida. Porque su corazón un día empezó a morir. Porque sus sueños un día se troncaron. Porque sus sueños un día algo los troncó. Pero el efecto sigue porque es dominó, son 4 pasos, 4 cosas, una viene tras la otra. Y dice la Biblia que después del saltón viene uno que es muy gracioso el nombre, ¿no? Dice que viene ¿quién? El revoltón. Y uno dice, ¿y ahora entonces el revoltón qué hace? Y el revoltón es aquel que se come el fruto. Tremendo. Y acá pasa algo tremendo con la persona. Porque el revoltón solo se come el fruto. El revoltón ni le interesa la semilla, ni le interesa la savia, le interesa el fruto de esa planta. Eso es lo que él ataca, el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y eso se roba. Después de que tú pierdes la comunión, después de que tú dejas de tener comunión con Dios, el paso siguiente es que pierdes el fruto del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y por el fruto les conoceréis. Y no estaba hablando del fruto de personas, que siempre lo hemos malinterpretado. Siempre hemos dicho, porque entonces uno podría decir, entonces una iglesia de mucha gente quiere. No. Pues yo me he encontrado con muchos líderes, pastores, ¿verdad? Quizás con muchos números en sus iglesias, pero nadie se les quiere acercar. Porque perdieron el fruto del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que han perdido el fruto del Espíritu Santo. Que ya se olvidaron lo que era sonreír.
Se olvidaron lo que era esto, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad. Y entonces viene el revoltón y se roba eso. Ataca el fruto del revoltón. Y te encuentras entonces en las iglesias con personas que no viven el fruto del Espíritu Santo. Y uno dice entonces, ¿para qué sirve todo? Si ya no hay fruto. Si ya no hay fruto. Y yo me aterro, lo decía en alguna prédica hace unas semanas atrás, ¿verdad? O hace 15 días, cuando uno se encuentra con aquellos que han divulgado a todo dar, que son cristianos, no exigimos perfección, nadie es perfecto, pero lo hablamos también con Gaby hablamos mucho. Pero ella me contaba en su trabajo, no me acuerdo ya en dónde, una persona que es cristiana, pues, ¿verdad? Pero que todo el mundo la tiene a un lado porque es una amargada, ¿verdad? Porque a todo el mundo odia, porque a todo el mundo, pero es cristiana. Tú no, pero ¿cristiana qué? O sea, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Sabe qué pasó? Seguramente esa mujer un día, por cualquier circunstancia en su vida, en su matrimonio, dejó de soñar. Perdió su semilla, perdió su comunión, por ende perdió el fruto del Espíritu Santo. Una persona que no vive el fruto del Espíritu Santo, es imposible que me pueda decir que tiene comunión con Dios. No es posible. No es posible que tú tengas una tremenda comunión con el Señor y seas una persona que te cuesta amar, que te cuesta tener paz, que te cuesta gozarte. Yo no te digo que andemos así todo el día con esa cara de ponqué y sonriéndole a Raimundo y todo el mundo. Yo estoy hablando de una actitud interna en mi corazón. No somos perfectos y seguramente aún nos falta y me falta mucho para alcanzar más en cada uno de estos frutos de Él, del Espíritu Santo. Pero cuando una persona no tiene comunión, no tiene el fruto. O en otras palabras, si no hay fruto es porque no hay comunión, porque ya el revoltón hizo su parte. Porque ya vas en esa parte donde el revoltón se llevó el fruto. Se llevó el fruto y entonces finalmente aparece ¿quién? La langosta. Y aparece la langosta. Y la langosta, yo no sé si a usted le ha tocado una plaguita de esas. Ahí me tocó hace unos años atrás, como 8 años atrás. Estábamos por allá en una playa, estábamos en una fogata y de un momento vino así una nube negra, pero negra, negra. Oiga, y eso era como mini aviones así disparándose. Vinieron todos, pero una oleada de esta langosta que son como unos grillos, ¿no? Y vienen y cuando llegan a una cosecha hacen así, caen, par de segundos se levantan y miras, se comieron todo lo verde. No dejan nada, dejan todo seco. No dejan todo seco. Y la langosta entonces finalmente quita lo verde de la vida. Es esa última etapa donde aquí finalmente se le pierde el sentido a la vida. Personas que han perdido lo verde, lo maravilloso que es estar vivo. Yo no sé si usted está feliz de la vida. Yo estoy feliz. No porque no tenga problemas, no porque aún no he permitido que esto pase. Que se me robe lo verde de la vida. Lo maravilloso y el sentido tan espectacular que es el estar vivo. El gozarme que hoy vivo. El saber de que lo que estoy viviendo va a pasar. De que los problemas que estoy viviendo se van a ir en algún momento. Y disfruto de la vida y no me amargo. Pero hay muchas personas que se les pasa la vida en complicación. Hacen de todo una tormenta, como decíamos, en un vaso de agua. Critican, les afecta el clima, lo odian. Si está caliente es malo, si está muy frío es malo, si llueve es malo, ¿verdad? Si no llueve es peor. Si en el Canadá se hace esto es malo, si el tráfico, o sea, todo es un problema. Y se le pierde el sentido a la vida. Y nos vamos encontrando entonces en la vida con este tipo de situaciones donde quizás te ha tocado vivir donde ya no hay sueños para ti, no hay motivaciones para ti. Yo le decía a Gaby,
yo noto una falta de eso, de capacidad de soñar. Yo le compartí a Gaby que hace unos años yo veía a una gente, a una generación visionaria, a una generación que soñaba. Y no solamente hablo con el Señor, que soñaban en cosas grandes, que se veían en cosas muy grandes. Pero se perdió la capacidad de soñar. Porque repito, cuando un sueño no se da, hay frustración. Y ahí viene entonces esa primera etapa, la oruga, y se lleva la semilla. Y se pierde la capacidad de soñar. Yo me encontré con una situación muy, muy particular en Miami hace unos 2012. Saque las cuentas, 5 años atrás. Una situación muy particular porque fuimos al Congreso Mundial. Y por primera vez se hacía una reunión para todos los que anhelábamos servirle a Dios de tiempo completo, los misioneros. O sea, es decir, todos los que en algún momento habíamos dicho, yo quiero servirle al Señor de tiempo completo. Se hizo una reunión. Éramos aproximadamente, yo le calculo, unos 100 jóvenes, mayores todavía, unos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, etcétera. Eso había de todo, hombres, mujeres, familias, es decir, esposos que anhelaban servirle a Dios. Y esa reunión era para informarse cuáles eran las nuevas políticas en esta familia del CENTI para ingresar a lo que se llama el CENETI, que es para este curso que era de un año, porque ya no está, para hacerse uno misionero. Y esa reunión fue caótica. Fue caótica porque aquel que presentó entonces las políticas, pues él no era el culpable porque él no las había determinado, presentó unas políticas inalcanzables. Unas políticas que nadie de los que estábamos ahí podíamos cumplir para ingresar a la misión, para ingresar a ser misioneros en esta familia de tiempo completo. Para hacer el cuento muy corto, después de eso, ¿sabe qué fue ese día? Esa reunión era una gran oruga. Se comió la semilla yo podría decir, del 90%. Porque desde ese día hasta el día de hoy, un promedio de 10 misioneros nomás han ingresado. O ingresaron. Quiere decir que por ahí el 90% en esa reunión permitieron que esa oruga, ¿verdad? Que esa oruga se le robara la semilla. Y de esa reunión muchos se frustraron. Fruto de la frustración, perdieron la savia, perdieron la comunión. Perdieron el fruto, perdieron el sentir de la vida. Hoy muchos no están en el CENTI ni en ninguna otra iglesia. Hoy muchos no están sirviéndole a Dios. Hoy muchos se conformaron con un plan B. Bueno, voy a estudiar tal cosa, me voy a dedicar a esta otra, ¿verdad? Fruto de esa reunión. Y yo le estoy poniendo un ejemplo donde evidentemente yo estaba también ahí, mi esposa que no la conocía, ahí fue ese primer contacto. Ella se quiso sentar ahí a mi lado, no nos conocíamos, ¿verdad? Pero fue en esa reunión, en esa trágica reunión, ¿verdad? Donde sobrevivimos los dos, ¿sí? Donde a pesar de lo que se dijo, ¿verdad? Yo no permití, ni mi esposa permitió que la oruga en esa tarde, que fue horrible esa tarde, yo me acuerdo, ¿verdad? Se nos comieran la semilla. Porque aún nuestro sueño y nuestro anhelo sigue igual o más latente que cuando entramos a esa reunión del anhelo de servirle a Dios. Ese sueño que yo he tenido y que seguramente mi esposa también ha tenido. Independientemente de qué nos dijeron ese día. Yo dije, bueno, pues es muy difícil, pero a mí me llamó el Señor. A mí no me llamó ni el CENTI, ni el líder fulano, ni el director que antes era de esta familia. A mí no me llamó nadie de ellos. A mí me llamó el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese me puso a mí el sueño. Ese es el que te ha puesto a ti el sueño. Por eso nadie puede venir y robarte un sueño. Por eso nadie puede venir y cogerte la semilla, chuparte la savia, atacar el fruto y robarte lo verde de la vida. Nadie puede hacerlo. Imposible. Imposible. Entonces, yo quiero hablarles de un caso, porque les he dado la patología del problema, el scan del problema. Pero yo quiero que nos vayamos a Números, en nuestras Biblias. Número capítulo 13.
Y allí nos encontramos con Moisés. Moisés y los 2 espías. Números 13, versículo del 1 pues en adelante. Y allí nos encontramos donde está Moisés, que ha caminado por el desierto ya muchos años, con una visión. Préstele atención. Dios le da una visión a Moisés. Y le dice: Moisés, tú no lo ves, porque es una visión. Yo te voy a llevar a la tierra prometida. A la tierra donde fluye, le dijo, leche y miel. Y empezó la marcha. Y Moisés todos los días se levantaba y le decía al pueblo: animados, esforzados, vamos a seguir porque el Señor prometió. Y eso los mantuvo el año 1, el año 2, el año 3, hasta el año número 40 los mantuvo eso. Una visión, un sueño. Que pasaban dificultades, que venían tragedias, que bueno, usted lee la historia del desierto, es solo tragedia tras tragedia, rebeldía, desobediencia. Mas sin embargo la visión en Moisés permanecía. Y llegan a un punto donde Dios llama a Moisés, de lo lejos le dice: allá está la tierra que yo te prometí. Allá está ese sueño que un día solo viste en tu corazón. Y le da una orden. 13, número 2. Le dice: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Por eso van 12, porque eran 12 tribus. Entonces son los famosos 2 espías de la Biblia. Ahí dice misión de los 2 espías. Había una orden clara, ¿verdad? Había una orden. Envía a cada uno de una tribu a que reconozcan la tierra. A ver la tierra, qué pitos flauta. Del 18 al 20 dice ahí mismo: y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y en el 20 dice: y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad del fruto del país. ¿Verdad? Dios dice una cosa a Moisés: vas a mandar a 12 hombres, coge uno, un príncipe de cada tribu, los vas a mandar como espías a que reconozcan la tierra. Solo tienen una visión: que traigan el fruto de la tierra, de ese país. Que miren si es buena, si es fértil, si vamos a estar bien, si hay que llevar algo de aquí del desierto, si hay que hacer algún cambio antes de entrar allá. Pero lo que sea que vea, que digan, yo necesito que hagan una cosa: que traigan el fruto. Y parten los 12 y salen y vuelven. Y cuando vuelven, entonces nos encontramos con aquellos 12, de los cuales 10 dice que vinieron como negativo. En el versículo 27 al 28 dice: y les contaron, volvieron, fueron, estuvieron allá 40 días, pasan allá. 40 días se van estos 2 espías, regresan, versículo 27 y 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahí Moisés dijo: extraordinario, lo hicimos, lo logramos. Dios dijo que esa tierra fluiría y acaban de venirme a decir que sí, pero, y aparecen los peros de todas las historias. Pero, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Sabe qué pasa? Muchos conocemos la historia. De los 12 vinieron 10 negativos. 10 que cuando llegaron allá, la oruga se les comió la semilla. Pero hubo 2 que vieron el fruto que Dios les mandó a buscar. Hubo 2 que tuvieron la visión fresca. Pero repito, 10 que la oruga se le comió la visión. Hubo 10 que fueron a un sueño que Dios había plantado, volvieron. Imagínense la estadística de 12-10. Llegaron frustrados, hablando todo lo malo.
Hablaron de todo lo malo, desanimaron al pueblo. No, si eso fue una tragedia. Usted caminar tantos años para que vengan 10 sinvergüenza y les diga, ¿se acuerda el sueño por el que hemos vivido, luchado, todo? No se va a poder lograr. Porque están muy fuertes, porque hay gigantes, porque aquí, porque allá y por eso y por lo otro. Mas sin embargo hubo dos, ¿quiénes? Josué y Caleb, que eran parte de estas 12 personas. Y en el 30 aparece un Caleb que dice entonces, quiero leer solamente el principio. Dice entonces Caleb, ¿qué hizo? Hizo callar al pueblo delante de Moisés. Vaya entrenando. Callar. Hizo callar. Le vuelvo y le repito, Caleb hizo callar al pueblo. Hizo callar a los espías. Caleb, tercera vez, hizo callar. Quiero darle el antídoto para concluir. ¿Cómo conservo entonces la visión? ¿Cómo cuidar la semilla? ¿Cómo cuidar la semilla? Y lo primero que yo te voy a decir, no le cuentes tus sueños a alguien carnal. ¿Qué le pasó a José? Le contó su sueño a sus hermanos. ¿Y dónde terminó? En un hueco, vendido como esclavo. Allá terminó José. No le cuentes tus sueños a cualquier persona. Oiga, si es que a la gente le encanta, esa es la profesión de muchos, desbaratar sueños, ¿se ha dado cuenta? No le cuentes tus sueños a cualquier persona. No le contemos nuestros sueños a cualquier persona. Hay visiones que se te retrasan, hay sueños que se retrasan por una razón, porque lo hablaste, se lo contaste a todo el mundo. Uy, no, un día el Señor te dijo, yo voy a hacer que tú te compres una casa. Saliste de acá, se lo dijiste a todo el mundo. Y todo el mundo lo único que te dijo fue, pero ¿y el crédito? Pero hoy en día es imposible acá comprar, pero ahora requieren de no sé cuánto dinero, pero ahora subieron el índice de la cuota interior, y te encuentras con una cantidad de oruga tremenda. Una frase que me anotaba cuando hacía esto: a la gente le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe. Y es impresionante cómo hablo de nosotros los hispanos, que es lo que yo más he visto. No nos gusta que a otro le vaya bien. Nos da rabia que otros surjan. Nos molesta que alguien en la iglesia esté creciendo. Nos molesta que alguien allá afuera le esté yendo bien, que esté alcanzando sueños. Nos molesta. Y esa persona llama a contar sus alegrías y la otra persona, muerta de la envidia, en el otro lado del teléfono dice, bueno, te llamo después, estoy un poco ocupado. Y por dentro reventándose de la envidia. Pero esa misma persona llama a contar un chisme de esos que nos gustan, ¿verdad? Bueno, a mí no. De esos que gustan. Y ahí tienes de una tragedia. Y ahí tienes rato para hablar. Porque, repito, a la gente le gusta más llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Y esa es una realidad. Por eso no andes contándole tus sueños a todo el mundo. No andes contándole el sueño a cualquier persona. Yo he cometido ese error que después digo, pero sí soy cabezón. Sí soy, pero mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Callar todas las voces negativas que te rodean. Caleb hizo callar. Porque te va a llegar la oruga a tu casa en forma de pariente. Te va a llegar la oruga a tu casa en forma de amigo. Y te va a decir, ven, tomémonos algo. Y tú te vas a sentar y le vas a contar que finalmente vas a lograr el anhelo, el proyecto de tu vida.
y esa persona se te va a regar. Uy, no. Yo conozco como 5 más que lo mismo me dijeron y no pudieron. Y lo más triste, quiero decir, que que el temor es más fácil de infundir que la fe. Es más fácil infundir lo malo y más rápido inclusive. Inventa un chisme de tragedia, todo el mundo lo cree. Habla cosas buenas, transmite cosas positivas. Yo te digo y te aseguro que te vas a enfermar y tú lo crees. Y tú dices, pues yo creo que sí. Pero yo te digo, te aseguro que el Señor te sana. Y hay duda. Porque el temor y la falta de fe son más fáciles de infundir. Por eso la oruga fácil coge la semilla y la destroza. Porque es fácil para la semilla. Porque es fácil. Y tenemos muchas orugas a nuestro alrededor. Tenemos muchas, relaciones tóxicas. Orugas. Que lo único que están haciendo es atacando mi sueño, atacando mi visión, cortándome las ganas de soñar en la vida. Yo a eso les callo la boca. Es decir, tienes que levantarte muros a tu alrededor. Yo no te digo échalo de la casa. Yo no te digo no lo ames más. Pero pon barreras a esas voces. Pon barreras a las orugas. Levanta muros en tu vida que no te roben más las ganas de soñar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente soñaste en grande? Visionaste en grande. Te volviste a levantar con las ganas de conquistar el mundo entero. Y no hablo para Cristo, hablo en tus sueños, en tus anhelos, en tus labores. ¿Cuándo fue esa última vez? Pero quizás han habido muchas voces a nuestro alrededor, en nuestro lado, que nos han dicho todo lo negativo, que nos han informado todo lo negativo. Y eso es tremendo. Y quiero decirte que la gente, y ojo acá, entiéndelo muy bien y claro, la gente que te ayudó en algún momento a salir de Egipto, de tu Egipto, no necesariamente va a ser la gente que te va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Mucha gente quizás fue en algún momento de mucha bendición para tu vida. Entiéndemelo bien. Tú no te puedes, si esas personas, si esa persona en específico fue de gran ayuda, pero hoy en día es una persona que ataca mis sueños, que intoxica mi vida. Déjame decirte que no porque te ayudó a salir de Egipto, ¿verdad?, te va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Que yo he conocido mucha gente, es que ella me compartió, si no fuera por ella, pero ella se quedó atrás y hoy en día está carnal, entonces lo único que hace es hundir a esta otra persona con los comentarios, con la conversación. Gloria a Dios por la persona que usó Dios para que yo esté hoy acá. Pero si esa persona va a destrozar mi semilla, yo tengo que levantar muros a mi alrededor. Porque no puedo dejar de soñar. Porque dejo de soñar y se va la savia. Pierdo la savia y se afecta el fruto. Pierdo el fruto y se pierde el sentido y el valor de la vida. El día que dejo de soñar es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Y lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Y lo que el dejó, vino la langosta y destrozó y acabó. Eso es lo que ocurre. Caleb hizo callar a la gente. Repito, hay que aprender a levantar muros de protección frente a esas voces negativas. 33, ¿qué dice? Dice también, oiga lo que dice esta gente, Dios mío. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, ¿verdad? Dice raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabes cómo te ve el enemigo? ¿Y cómo saben ellos cómo le veía el enemigo? ¿Y qué sabes tú de cómo te ve el enemigo? Ellos dicen, y me parece impresionante, y éramos nosotros a nuestro parecer, dicen,
como langostas. Fue al parecer de ellos. Fue al parecer de ellos. Y yo te quiero decir algo. Nunca le preguntes al diablo. Nunca le preguntes a Satanás cómo te ve. Porque lo que te va a decir no va a ser lo mejor. Entonces, número 2, solo dialoga con Dios. Solo dialoga con Dios. Nunca le preguntes. Y yo no te estoy diciendo que de pronto tú le vas a decir a Satanás: Satanás, dime qué piensas tú de mí. Pero me estoy refiriendo cuando tú le preguntas a mucha gente, cuando tú dejas que la última palabra en tus sueños, en tu vida, sea lo que la gente opina. Lo que ese médico oruga vino de un dictamen médico, ¿verdad? Y no quiero decir que desprestigiemos, pero la última palabra no está ahí. No está ahí. Entonces no puedo dialogar sino con Dios. Solo con Dios puedo dialogar. Solo con Dios puedo dialogar. Repito, cuando tenemos como última palabra lo que otros opinan, ahí me da risa acá todas las asesorías migratorias de la gente que nos rodea. Es horrible. Es horrendo. Porque todo es negativo. Cuando te has encontrado con gente que, uy, no, maravilloso, acá te va a salir todo bien, todo va a ser sencillo, vas a ver cómo te van a salir las cosas. Uy, no, acá es difícil. Yo conozco una familia igualita a la tuya, igualito. Ellos entraron por el mismo lado, hicieron lo mismo y están hoy en día fregados. Es más, creo que los deportaron. Pilas, cuídate, empieza a hacer algo. Oiga, es impresionante. Eso es preguntarle al diablo. Eso es dialogar con el que yo no debo dialogar. Eso es preguntarle al que yo no le tengo que preguntar. Déjeme decirle. No puede verse de 3 formas para concluir. Como los demás me ven, como yo me veo o como yo realmente soy. Vuelvo y le digo, usted se puede ver de 3 formas. Como los demás lo ven, como usted se ve o como usted realmente es. Y usted es un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Eso es usted. Usted no es ni lo que los demás dicen, ni lo que ni siquiera usted mismo cree de usted. Usted es lo que Dios dice que usted es. El problema es que cuando pierdo mi comunión por el saltón, me roba la savia. ¿Verdad? Me roba la savia. Dejo de orar. Y cuando dejo de orar, empiezo a tener una falsa imagen de mí mismo. Y entonces me empiezo a ver como un fracasado, como un incompetente, como un incapaz. ¿Verdad? Y dejo de verme como Dios me ve. Y eso es un gran problema. Repito, haz callar los negativos y no le preguntes al diablo. Haz callar los negativos. Date la oportunidad de volver a restaurar las semillas que hay en tu corazón. Ese fracaso sentimental, olvídate. Eso no te puede dejar a ti, sin una semilla de anhelar cumplir ese anhelo en esa área de tu vida. Ese certamen, el tiempo que ha pasado, nada de eso, ni lo que la gente está diciendo, ni lo que el país dice, ni lo que los diarios dicen, las noticias dicen, nada de eso puede permitir que tú hoy pierdas la capacidad de soñar. No puedes dejar de soñar. No puedes dejar que la oruga hoy se coma tu semilla. Porque repito, vendrá el saltón, el revoltón y la langosta. Y podemos estar en alguna de esas plagas hoy en día. Puedo estar ya viviendo una de estas o haberlas vivido todas. Y estar aquí sin ninguna motivación en esta reunión. Estar acá simplemente porque
¿Y cuál es tu visión en la vida? Trabajar, sacar a mis hijos adelante, dice la gente. Comprarme una casita. Yo quiero devolverme a Colombia un día, dice la gente. Qué triste, qué bajo sueño. Ese sueño no es más grande que tú. Es un sueño que cumple todo el mundo. El que trabaja lo va a cumplir. Sueña en grande. Sueña con el Señor. Él patrocina sueños imposibles de cumplir en las fuerzas humanas. Sueña lo que soñaste de niño. Sueña lo que soñaste de niño. Nunca es tarde. ¿Quién dijo que tu edad es un impedimento? ¿Quién dijo que la edad que uno tiene es un impedimento? ¿En dónde dice en la Biblia? Pues yo me baso en la Biblia, yo no me baso en lo que dice la gente afuera. ¿En dónde dice en la Biblia que para emprender las grandes visiones y los grandes sueños de Dios se requería una edad? ¿En dónde? Muéstremelo, por favor. Porque por el contrario, veo un Moisés de 80 años sacando un pueblo adelante. Vi a un Abraham de 90 y pico de años todavía soñando con ser padre. Eso veo yo en la Biblia. La Biblia no está llena simplemente de jovencitos aguerridos y soñadores. Al contrario, está lleno de hombres y mujeres mayores, adultos, que le creían a Dios, independientemente de la edad, pero que defendieron su semilla. Por eso yo le dije, defendiendo mis sueños y mis visiones a capa y espada. Mi sueño a mí nadie me lo va a quitar, ni mis padres, ni mis hermanos, ni una situación financiera, nadie. Dios lo prometió, Dios lo cumple, familia. Ese es su papá, ese es su Dios. Y yo no le estoy predicando un evangelio de prosperidad, el cual hoy tanto se critica, porque también le he predicado lo importante que es la santidad, lo importante que es vivir en rectitud delante de Dios. Pero por eso yo estoy hablando, hay que tomar la determinación de soñar otra vez. No dejes que absolutamente hoy día nada te impida visionar. Tus sueños, tu visión, la vista es la función de los ojos, la visión está relacionada con la función de mi corazón. Y quizás tu corazón, esa desmotivación que uno dice, ¿por qué yo antes era diferente? Yo antes tenía tantas ganas. Porque quizás sí tuviste sueños. Dos cosas, o alcanzaste algunos y dejaste de soñar, o simplemente nunca te llegó el sueño que tanto soñaste. Que tanto soñaste. Pero hoy es el tiempo de soñar. Thank you.